Revelados los escalofriantes secretos de duendes y entes malditos que cambian de forma en la noche caía con una pesadez insoportable en aquel pequeño pueblo olvidado por Dios. Ana, madre soltera y enfermera en el viejo hospital, sentía que el aire mismo era denso, como si lo hubiera tejido la sombra de sus miedos y la tristeza que la acompañaba desde la muerte de su esposo. Todo estaba callado, excepto el eco lejano de murmullos inquietantes que parecían surgir de las profundidades del cementerio. La luna, casi llena, pintaba de plata los contornos de su solitaria casa, donde Valentina, su única razón de ser, dormía. Esa noche, algo extraño logró captar su atención. En la sala de descanso del hospital, su cansancio pesaba más que nunca, pero un pequeño objeto de madera la despertó. Era una figura tallada, un duende con una sonrisa burlona y ojos que parecían brillar con un fuego interno. Lo recogió y, sin pensarlo demasiado, se lo llevó a casa. La curiosidad de Valentina se encendió cuando lo vio. «Mamá, hay algo raro en ese duende», exclamó la niña con la voz temblorosa. Ana sonrió, tratando de aliviar el momento, pero en su interior una pequeña alarma sonó. ¿Por qué un niño debería temer un juguete? Valentina, apenas 8 años, comenzó a hablar de algo que la observaba y, peor aún, que los duendes podían cambiar de forma. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, pero la risa infantil negó cualquier preocupación. Sin embargo, esa risa quedó atrapada en una burbuja de temor que explotaría poco después. Durante las siguientes noches, los eventos se tornaron cada vez más inquietantes. Ana recibía mensajes anónimos en su celular, amenazando con arrancarle la paz que todavía defendía con uñas y dientes. «Sálvala, o sufrirás», decía uno. El ambiente tenso entre los vecinos se hizo palpable. Las miradas de desconfianza la seguían a cada paso. Todos sabían algo que ella ignoraba, un secreto que palpitaba en el aire. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los mensajes llegaron a ser tan amenazantes que Ana, afligida, decidió investigar el oscuro pasado del pueblo. Historias de duendes que se alimentaban de traiciones y secretos comenzaron a aflorar. ¿Qué había en la trastienda de aquel pequeño lugar que parecía esconder tinieblas? La conexión entre estos seres y los pecados de la comunidad era una revelación aterradora. Valentina, cada vez más distante, comenzó a hablar en lenguajes extraños, unas voces que paralizaban a Ana, haciendo que su corazón se acelerara mientras sudor frío corría por su frente. Una noche, al entrar a casa después de otro largo turno, Ana se encontró con el vacío de su hogar. La habitación de Valentina estaba silenciosa, y la pequeña había desaparecido. El pánico la abrazó al recorrer el lugar, cada rincón parecía estar infectado por el eco de risas distorsionadas que llegaban desde algún lugar lejano. Fue entonces cuando cruzó el umbral del oscuro cementerio, enfrentándose a la aterradora figura de un duende, una criatura que le susurraba secretos sobre traiciones que su esposo había ocultado, sobre alianzas disfrazadas con rostros familiares. Ana se sintió atrapada en una red de miedo y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿lograría encontrar a Valentina antes de que los duendes revelaran su verdadera forma? La brisa fría del cementerio acarició el rostro de Ana mientras ella buscaba a Valentina, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Las sombras se alargaban y retorcían a su alrededor, como si estuvieran vivas, como si tuviesen un miedo ancestral a ser conocidas. Encaminándose entre las tumbas, pudo escuchar de nuevo esas risas distorsionadas, resonando entre las lápidas. Era como si el lugar mismo se burlara de su desesperación. Entonces, lo vio. El duende del que Valentina había hablado. Aquella sonrisa burlona que había captado su atención se había transformado en una mueca amenazante mientras miraba a Ana desde lo alto de una estela cubierta de musgo. Sus ojos brillaban en la penumbra con un destello maligno. «¿Buscas a tu pequeña?», preguntó la criatura, su voz era un susurro que se entremezclaba con el viento.
Tal vez debas jugar un juego primero. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, pero la desesperación por encontrar a su hija la instó a aferrarse a su valentía. Déjamela ir. No sé qué quieres, pero devuélvemela, gritó ella, la ira y el miedo fusionándose en su pecho. El duende dio un paso al frente, la luna iluminando su figura pequeña, pero dominante. Ella es parte de nosotros ahora, ha descubierto secretos que no debería. Sin embargo, puedes tenerla de vuelta. Solo necesitas hacer algo por mí. Una súbita calma la invadió mientras la criatura se acercaba. Solo necesitas aceptar su destino. Pero ten cuidado, Ana, aceptar algo puede significar perder mucho más. La mente de Ana chocaba con las palabras del duende, su esencia llenándose de una confusión inservible. ¿Qué destino estaba viviendo su hija? Estaba en juego la vida de Valentina y, a su vez, la vida de la misma Ana. Sabía que atrás había oscuridades que pesaban sobre su familia, heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. ¿Qué quieres?, preguntó, el corazón latiendo al ritmo de un tambor descontrolado. La criatura sonrió, o quizás, se burló. Traiciones que la comunidad ha ocultado. Un secreto, un sacrificio. Habla y serás liberada. Ana retrocedió, pero era un impulso automático. Las sombras la rodeaban, la obligaban a enfrentar los oscuros secretos del pueblo. Sabía que no tenía mucho tiempo. La risa de su hija ahora se sentía como un eco lejano, una melodía distorsionada que se perdía entre las sombras. Mientras los recuerdos de su esposo atormentaban su mente, se acordó de las discusiones que habían tenido, de los secretos que él había guardado. Aquel hombre que amaba había sido parte de toda esta tragedia. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Él nunca fue quien creí, murmuró, y esa confesión resonó como un mantra en la penumbra, sus palabras reverberando en la noche. De pronto, las risas se detuvieron. La figura del duende se volvió seria. ¿No será eso demasiado tarde? Acepta lo que eres, Ana, y ella volverá. Desde la distancia, Ana escuchó un susurro familiar. Era su hija. La voz de Valentina, vulnerable y asustada, clamando por su madre. Mamá. Ayúdame. La angustia llenó cada rincón de su ser. Con cada latido, Ana sintió que perdía el control. ¿Qué es lo que tengo que perder?, preguntó, un temblor de determinación surgiendo de sus profundidades. El silencio se apoderó del lugar. El duende cerró su mirada en Ana, como si leyera su alma. Su respuesta llegó en forma de una sutil sonrisa, una que no prometía paz, sino un desafío. Mientras la oscuridad se cernía a su alrededor, Ana supo que estaba parándose al borde de una decisión que podría cambiarlo todo, y en ese instante, un grito resonó desde el fondo del cementerio. Valentina estaba en algún lugar dentro de la oscuridad. Mamá, gritó de nuevo. Pero Ana, ahora en manos del duende, entendió que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Podría desentrañar los secretos de su marido antes de que fuera demasiado tarde? La noche estaba llena de enigmas, y su tiempo se agotaba. Hasta que el destino les jugara su última carta. La atmósfera se tornó cada vez más pesada, un manto de ominoso silencio envolviendo el cementerio. Ana sentía que su aliento se convertía en vapor en el aire helado, una señal de su creciente desesperación. La mirada punzante del duende continuaba fija en ella, como un depredador que espera el momento propicio para atacar. Dame el secreto, susurró la criatura, acercándose aún más. Lo sé, lo llevas en tu corazón como una sombra oscura. Revela la traición de tu marido y tu hija regresará. Ana tragó saliva, la picazón de sus pensamientos oscuros amenazando con desbordarse. Recordó las noches inquietas, las llamadas perdidas, las miradas furtivas. Había algo que él escondía, ella lo sentía en las entrañas. La revelación era como un grano de arena en su pecho, oprimiendo cada vez más. No puedo, gritó, buscando quebrantar el hechizo que la mantenía atrapada. No puedo traicionarlo. ¿Y qué harías por ello? ¿Qué tal si en lugar de perderlo todo, descubres la verdad detrás de su fachada? Replicó el duende, su voz como un suave silbido de viento. ¿Es tu elección, amor de madre o lealtad a un traidor? La risa de Valentina resonó de nuevo en la distancia.
Era un eco de inocencia, una melodía que hacía retumbar el dolor en su pecho. Ana cerró los ojos, su mente atormentada por las imágenes de su hija, su risa, su alegría, su amor. Tenía que hacer algo, y rápido. Cada segundo que pasaba era otro paso hacia el abismo, con miedo y rabia confluyendo en su interior. Ana levantó la cabeza, encontrando el valor en su dolor. «Dime qué debo hacer», exclamó al duende, la decisión brotando de su voz desgarradora. «Te diré lo que sé, pero devuélvemela». Los ojos del duende destellaron con avidez, como si estuviera saboreando el momento. «Habla. Tus palabras son la llave, y aunque no sean dulces, abrirán la puerta hacia la salvación». Ana Vegan a recordar. El día en que su marido llegó a casa con una sonrisa inquietante, el momento en que cambió, cuando las risas del pasado se convirtieron en murmullos apagados. Él estuvo envuelto en algo oscuro, algo que siempre temí, murmuró, su voz ahora temblorosa pero profunda. Hablaban de rituales, de pactos que se realizan bajo la luna. Desde entonces, Valentina ha tenido pesadillas, visiones que no comprendo. Oh, Dios mío. El duende sonrió de forma perturbadora al escucharla. Eso es solo el principio, querida Ana. Hay más que te aguarda. La oscuridad siempre tiene un precio. De repente, la atmósfera cambió. Vlad, el marido de Ana, apareció entre las sombras, con un rostro que parecía un reflejo distorsionado de la vida anterior que conocía. Sus ojos buscaban a Ana, pero no había amor en ellos, solo una fría indiferencia que la hacía temblar. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz provocando que los pelos de su nuca se erizaran. Ana sintió que su corazón se detenía al reconocer el verdadero horror que representaba su marido. «Traicionaste nuestro hogar. Has traído a los entes aquí», dijo el duende, como si lo esperara. «Ahora tendrás que afrontar las consecuencias de tus decisiones». El terror llenó la mirada de Vlad, y por un instante, Ana vio a su esposo perdido, a un hombre que luchaba contra fuerzas que claramente lo dominaban. «Ana, tú no entiendes. No quería que esto pasara. Lo juro. No hay vuelta atrás ahora», respondió el duende, avanzando hacia él, como un espectro devorador. Todo parecía desmoronarse mientras Ana observaba la batalla interna entre el hombre que amaba y la oscura presencia que lo poseía. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Sabía que cada palabra que decía podía ser la clave para liberar a Valentina, pero ¿estaría dispuesta a perder todo lo que había construido? Los ecos de risa se intensificaron, y Ana se dio cuenta de que el tiempo se le agotaba. «Valentina es un sacrificio más. Para liberarla, deberás enfrentar los secretos de ambos», musitó el duende entre dientes, mientras las sombras a su alrededor se tornaban más densas, casi pulsantes con vida propia. Ana comprendió que el verdadero horror apenas estaba comenzando, y que las decisiones que debía tomar no solo afectarían a su hogar, sino a toda su existencia. Y si las sombras son solo el principio de algo mucho más grande y aterrador, las risas se convirtieron en gritos, y cuando el duende extendió la mano, Ana miró a su marido con desconsuelo. «¿Cómo puedo salvarla sin arruinarlo todo?», un nuevo grito resonó, ahora más fuerte. «Mamá», clamó Valentina. La niña estaba cerca, pero el precio sería alto en ese instante. Ana comprendió que el sacrificio no siempre es lo que parece. Su destino estaba entrelazado con el horror que acechaba en la oscuridad, y solo entonces se sintió lista para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Podría encontrar la luz entre tanta sombra? La niebla comenzó a envolver el cementerio con fuerza, como un cuerpo que lentamente asfixia a su presa. Ana sintió escalofríos recorrer su espalda al escuchar el grito angustiado de Valentina. Los ojos del duende, brillantes con una malicia palpable, continuaban fijos en ella, como si esperara un movimiento en falso. Vlad, en su estado confundido, parecía luchar por liberarse de la sombra que lo poseía. «Ana». Súplicas brotaron de sus labios, pero de manera distante, como si no provinieran del Vlad que ella conocía. «Tienes que escapar de aquí, ellos quieren más de lo que imaginamos». «Más», murmuró Ana, sintiendo como sus manos temblaban. ¿Qué más podrían desear estas criaturas del abismo? En la oscuridad a su alrededor, la risa de Valentina se transformó en llanto, un sonido desgarrador que hacía eco en su corazón. «Él es parte de esto, amor de madre.
siseó el duende, interceptando sus pensamientos. Cada revelación tardía trae consecuencias nefastas para aquellos que ama. ¿Lo entiende, o debe hablar con la desgracia? Ana miró nuevamente a Vlad. La confusión en su rostro se tornaba en desesperación. Te prometo que todo esto es un error. Nunca debí involucrarme y no sabía lo que hacía. Pero sus palabras sonaban vacías, como ecos perdidos en la noche. Sé lo que ves en su rostro. No hay amor, solo sombras, murmuró el duende, un destello de triunfo en su voz. Él ha hecho un pacto, y tú lo conocías pero cerraste los ojos. Debes decidir es él tu prioridad o su hija. Las imágenes volaron a su mente. Cada risa, cada abrazo, cada sombra atravesando la sala mientras su familia construía el muro entre esta realidad y el abismo. Ana se aferró a su cordura mientras la niebla parecía apretar cada vez más. No. Gritó, sintiendo su voz resonar en la nada. No puedo olvidar lo que somos. Te lo diré, permíteme salvarla. Estaba lista para revelar los secretos que tanto había reprimido, incluso si eso significaba perderlo todo. Entonces empieza. Los secretos claman por ser revelados. Ordenó el duende, acercándose aún más, su aliento helado como un viento glacial. Las palabras comenzaron a salir entre susurros temerosos. Vlad siempre llegó tarde a casa a las reuniones, los susurros entre sus amigos, las miradas furtivas. A menudo me decía que eran cosas de trabajo, pero yo sabía que había más. Su voz se quebró, pero continuó. Cuando las pesadillas de Valentina comenzaron supe que algo oscuro lo seguía. De repente, la risa de Valentina se transformó de nuevo, esta vez en un alarido desgarrador que atravesó la niebla, y el duende se retorció, sintiendo el daño colateral. «Cállate, niña», gritó, con un tono lleno de furia. ¿No ves que tus palabras pueden condenar a tu madre? Su revelación puede traer una ruina aún mayor. No puedo dejar que ella sufra por mis decisiones, respondió Ana, sus ojos ardían en llamas con un nuevo propósito. Tenía que arriesgarlo todo. Si eso significa liberarla del horror además de luchar contra ti, entonces lo haré. ¿Lo harás?, repitió el duende, como si probara el sabor de su valentía. Entonces, aquí empieza el verdadero sacrificio. Una madre siempre debe enfrentar su verdad. La atmósfera se tornó más opresiva, velocidades de viento surgieron, y las sombras parecían cobijarse en un campo de oscuridad vibrante, listas para engullir. Vlad, aún atrapado entre la luz y la sombra, extendió la mano hacia Ana. No. No hagas esto, Ana. Fue entonces cuando el duende soltó una risa aún más perturbadora. Nada se tiene sin pagar un precio. La verdad no liberará a Valentina, la consumirá. ¿Estás dispuesta? Haría lo que fuera. Exclamó Ana con firmeza, sus palabras ardiendo con la convicción que había encontrado en la desesperación, pero, antes de que alguna verdad pudiera salir de sus labios, un rayo de luz cortó la niebla. La forma de Valentina se mostró entre las sombras, rodeada de un brillo tenue, como un faro en medio de la oscuridad. «Mamá». Llamó otra vez, su voz llena de miedo, pero también de esperanza. Ana giró la vista hacia el duende. «Déjala ir», la criatura sonrió, y la niebla comenzó a arrugarse como si todo el cementerio se apretara en una tormenta. Todo sacrificio tiene un costo. Ya verás cómo las sombras responden. De pronto, la atmósfera tembló y una presencia aún más oscura se deslizó entre las sombras, llamando a un nuevo terror. Todo lo que Ana había temido estaba al borde de desatarse. ¿Y si en este caos la única verdad que te salve en realidad te consuma? ¿Qué estás dispuesta a perder, Ana? Cuando el llanto de Valentina se alzó de nuevo, llena de terror, Ana supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría afrontar lo que vendría sin dejar atrás el resto de lo que amaba? La niebla se espesó, creando un manto que absorbía la luz. Ana podía sentir su piel erizarse ante la promesa de lo desconocido. Tenía que actuar, pero la revelación del duende le pesaba en el pecho como una losa. La figura de Valentina, titilante en su resplandor, parecía alejarse con cada susurro aterrador del duende. ¿Qué vas a desenterrar, madre?, cuestionó la criatura, su voz un eco serpenteante que recorría la penumbra. Veo que sabes más de lo que admites.
Quizás los secretos son un lugar del que no podrás escapar. Los ojos de Ana pasaron de su hija a Vlad. El tiempo corría, y algo oscuro se cernía sobre ellos. No puedo perder a ninguno, pensó. No puedo dejar que caiga en esta trampa. Cada decisión que tomas tiene un precio, insistió el duende, acercándose, como si sus palabras fueran agujas congeladas que le penetraran en el alma. ¿Y si lo que aceptas en lugar de liberarlas las condena? La elección es tuya. La oscuridad siempre lo reclama todo. Mientras Ana luchaba con sus pensamientos, la niebla pulsaba cada vez más intensamente, como un corazón latente que se alimentaba de su miedo. Valentina, ven aquí, gritó, abriendo los brazos, intentando atraerla. La niña, sin embargo, retrocedía, cada vez más atrapada en la neblina que, cual serpiente, se enroscaba a su alrededor. De repente, la atmósfera cambió. Un viento gélido barrió el cementerio, y una sombra se deslizó hacia Vlad. Era una presencia digna de pesadillas, alargada y desfigurada, como si varias almas clamaran desde sus entrañas. Ana sintió que el pánico la envolvía, apretando su garganta. «Vlad», exclamó, pero su voz se perdió entre la tormenta de sombras. La figura se detuvo frente a él, deteniendo el tiempo mismo. Su esencia malvada parecía disfrutar del tormento reflejado en su rostro. «Hazlo», ordenó el duende, amplificando su control sobre la situación. «Sacrifica tu amor, o verás cómo el caos se desata alrededor de ti». Las elecciones deben hacerse en esta oscura convergencia, y su risa resonó, retumbando en la negrura. Ana retrocedió, el terror le nublaba la mente. Sabía que lo que Vlad había hecho era imperdonable, y sin embargo, quería salvarlos a todos. El dolor de esa elección estaba desgarrando su corazón. En el fondo, se dio cuenta de que las sombras ya no eran ajenas. Estaban en su propia casa, alimentándose de las decisiones y los secretos que había ocultado. Mientras la niebla danzaba maliciosamente, un eco famélico llamó su atención. Valentina, asfixiada por su miedo, extendía su manita, la luz que la acompañaba comenzaba a parpadear. «Mamá, por favor». Ana sintió que el tiempo se disolvía a su alrededor, la pesada culpa del pasado la consumía. Las palabras que debía pronunciar estaban calladas dentro de su ser. ¿Qué pasará si hablo? ¿Podrá la verdad salvarla o la perderé para siempre? Las mentiras son una cárcel, gritó el duende, mientras sombras afiladas comenzaban a emerger por las esquinas del cementerio, listas para devorar la verdad. Con cada segundo que pasaba, Ana sentía que la caída era inevitable. Esta es la última oportunidad de redención, pensó, sintiendo que cualquier revelación podría ser el final definitivo. Pero también era su única salvación. «Ya no puedo seguir en la sombra», pronunció, su voz desgarrada en un susurro. «Es hora de que la verdad continúe su curso». Antes de que pudiera seguir, un rugido ensordecedor retumbó por el cementerio. Las sombras temblaron, y nuevas figuras comenzaron a proyectarse, figuras que Ana jamás hubiera imaginado ver de nuevo. Rostros conocidos que creía muertos, cada uno marcando la historia oculta entre ellos, aparecieron. Las luces titilaron, y Ana sintió el impacto de un secreto que no estaba lista para revelar. «¿Quiénes son?», se preguntó, horrorizada, mientras la niebla comenzaba a formar un círculo aterrador a su alrededor. «Los que vinieron antes», rió la figura espectral entre las sombras. «Tus elecciones ahora les dan forma. Al final, todos deben rendir cuentas». Y de repente, el rayo de luz que había salvado a Valentina se apagó, dejando al cementerio en una negrura absoluta. El silencio fue aplastante. Ana supo que lo que vendría a continuación podría destruir todo lo que había amado. ¿Podría de verdad enfrentarse a lo que había desencadenado? Y si la verdad que podía salvarla resultaba ser la peor de todas, la niebla se arremolinó violentamente, dejando en el aire una sensación de agonía antes de que surgiera el eco de un grito que una vez había conocido. ¿Podría encontrar la redención antes de que fuera demasiado tarde? Ana se sintió atrapada en un torbellino de emociones, la niebla espesa la envolvía mientras los ecos de aquellos rostros familiares se mezclaban con los susurros del duende. La presión de lo que estaba por venir era insoportable, y cada segundo que pasaba parecía arrastrar consigo sus esperanzas. «No puedo permitir que esto suceda», pensó,
mientras un grito lejano resonaba en su memoria, un lamento que prometía volver a atormentarla. Las figuras espectrales parecieron cobrar vida, tomando sus antiguas formas, arrastrando la bruma con cada movimiento. Los rostros de las personas que conocía se distorsionaban, transformándose en caricaturas retorcidas, como si la abominación del duende estuviera jugando a darles un último aliento. Vio a su abuela, a su tía y a otros que creía perdidos, pero sus ojos estaban vacíos, vacíos de vida, como si aún estuvieran atrapados en los secretos que ignoraba. ¿Por qué han venido? ¿Qué desean?, preguntó, su voz quebrada apenas audible entre el silencio abrumador. Venganza, respondió una sombra con voz de trueno, y el suelo tembló bajo los pies de Ana. La niebla se estremeció al compás de su rencor, lanzando flujos helados que amenazaban con arrastrarla hacia las profundidades de sus propios miedos. Valentina, pequeña y vulnerable, seguía estancada en su rincón de luz parpadeante. Mamá, murmuró, sus ojos llenos de terror. No pueden ser. Ana se dio cuenta de que el duende había tejido un tapiz de horror con las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, y ahora estaba en el centro de su propia condena. Cierra los ojos, Valentina, gritó, y la pequeña obedeció, pero la niebla no dejaba de apretar su pecho como un ladrón que arranca la vida. ¿Por qué no has hablado de nosotros, Ana?, dijo otra figura, esta vez un viejo amigo, su voz suave pero penetrante. La traición despedía sombras que anhelaban devorarla. Siempre lo supiste, y nunca lo dijiste. Nos condenaste. No es cierto. Ana negó con desesperación, su mente amontonando recuerdos que la aplastaban. No sabía lo que hacía, no lo entendía. El duende rió, un sonido raspante que era como vidrios quebrándose. Ah, pero ahora lo percibes. Cada elección es un eco, cada secreto es un susurro. Los que has perdido requieren justicia, y tu mente es la llave que abre la puerta al sufrimiento o a la salvación. Ana sintió que el suelo se balanceaba y, de golpe, la niebla se espesaría aún más, como si comenzara a cobrar conciencia propia. Valentina gritó mientras la luz alrededor de ella luchaba por mantenerse, el brillo se desvanecía, sumergiéndola en la oscuridad. No, no, no. Ana corrió hacia su hija, sin poder dejar de mirar a los rostros familiares que la rodeaban, sus miradas eran acusadoras. Yo nunca. Dame una oportunidad. Tu oportunidad ya fue, dijo el duende, acercándose a ella con su sonrisa torcida. Ahora debe presentarse la verdadera elección. ¿Le dirás la verdad a la niña o el mundo que conoces se desmoronará ante tus ojos? El tiempo se convirtió en una trampa. La sensación de inminente desenlace la paralizó, cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Necesitaba decidir, y lo más difícil era que cualquier cosa que eligiera sería una condena. Mientras la niebla giraba furiosamente, Ana se dio cuenta de un movimiento en el aire. Un gesto casi imperceptible, y una figura emergió de la oscuridad, su rostro oculto bajo un manto inofensivo. Era alguien que ella conocía, alguien que había jugado un papel crucial en la historia de su familia. Estás funcionando a mi voluntad, Ana, susurró la figura en la penumbra. Dime qué has encontrado o perderás a tu hija para siempre. La levedad de esas palabras era suficiente para desatar el caos. Ana dio un paso atrás, sin entender del todo. ¿La verdad o la mentira? ¿Estaba realmente lista para afrontar lo que había hecho? El viento aullaba, las sombras se movían ansiosas, y el aullido de Valentina rasgaba su corazón. ¿Qué harás ahora? El rugido se intensificó, y en un instante, el manto de niebla estalló. ¿Podría realmente enfrentarse a la verdad que la había estado asfixiando, o lo que se descubriría haría que todo su mundo se desmoronara? La decisión se acercaba rápidamente, y el eco del pasado jamás había sonado tan fuerte. Ana sintió que el aire se volvía denso, como si la niebla supiera que la verdad estaba a punto de ser desenterrada. Los murmullos de las figuras espectrales se convirtieron en un griterío incesante, un coro de traiciones y lamentos que desgarraban el silencio. La presencia del duende se hacía más opresiva, incluso el suelo bajo sus pies parecía vibrar en anticipación. ¿La verdad o la mentira, Ana?, insistió la figura, su voz transformándose en un eco siniestro. ¿Qué eliges?
Debo proteger a Valentina, murmuró, la voz temblorosa, como si al pronunciar esas palabras sellara su destino. ¿Protegerla de qué? ¿De su propia madre? La niña tiene derecho a saber. Tu silencio la condena tanto como a ti, replicó el espectro, sus palabras eran cuchillos que cortaban la niebla. Ana miró a su hija. La luz parpadeante alrededor de Valentina parecía una barrera frágil frente a la oscuridad que avanzaba. La pequeña, aunque cerrando los ojos, podía sentir la tormenta en la que su madre estaba atrapada. La desesperación comenzó a devorar a Ana como si fueran llamas, cada elección que no tomó, cada mirada que desvió, se unían en un crescendo de arrepentimiento. Dímelo, Ana. Dilo. Gritó una de las sombras. Este ruido la hizo tambalear, pero un destello de determinación brilló en sus ojos. Ana se recordó a sí misma en noches de tormenta, buscando consuelo en las historias de su abuela, relatos que finalmente se entrelazaron en un laberinto de secretos. Lo haré, declaró, con voz firme, aunque su corazón tamborileaba. Le diré la verdad a Valentina. Las figuras se detuvieron, el frenesí se transformó en un silencio expectante. Pero el duende se rió, un sonido cruel y desgarrador que reverberó como una campana maldita. ¿De verdad crees que una simple confesión cambiará tu suerte? La verdad es una carga, Ana, y la verdad de tu vida te ha llevado a este abismo. ¿Lo sabías? Ciertamente, no todos los secretos están destinados a ser revelados. Ana sintió que la niebla comenzaba a levantarse, pero no en la forma tranquila que había esperado. Era un torbellino, un vórtice de sombras que parecía querer devorarla entera. La voz de Valentina, pequeña y asustada, rompió la tensión. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy aquí, cariño», dijo Ana, el viento le desgarraba la piel y el alma. «Voy a contarte todo». Antes de que pudiera hablar, el duende interrumpió. «Recuerda, Ana, la verdad puede liberar, pero también destruye. Una revelación puede llevar a la ruina de entre los ecos de las sombras». Algo más surgió, un retorcido destello de gris que capturó la atención de Ana. No era un rostro familiar, sino una figura aún más aterradora, un ser con ojos brillantes que reflejaban desdén y misterio. ¿Realmente estás lista para enfrentar las consecuencias de la verdad? El miedo se apoderó de ella, pero había un destello de reconocimiento. Aquella figura no era un espectro cualquiera, sino alguien que había estado presente en su vida, una parte de su propio pasado. ¿Tú estás aquí? Ana sintió que su voz tembló, como los hilos de un rompecabezas que se empezaban a entrelazar. Siempre he estado, Ana. Mi presencia es lo último que te queda para ayudar a Valentina o para perderla para siempre, dijo la figura, mientras la niebla la rodeaba con más fuerza, como si quisieran arrastrarla en un torbellino. Ana comenzó a sentir que la bruma era un reflejo de su propia confusión. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Estás lista para abrir la puerta de la verdad, o preferirás quedarte en la penumbra de tus mentiras? La figura prometió y amenazó al mismo tiempo, como un juego cruel lanzado a su alrededor. Valentina, aún temblando, abrió los ojos. ¿Qué es lo que no me has contado, mamá? El grito de su hija resonó en su corazón, un llamado que desencadenaba recuerdos. La niebla se retorcía, como si la propia atmósfera estuviera ansiosa por conocer la verdad. Ana miró a su hija una vez más, sintiendo el peso de los secretos y las decisiones caóticas que la habían llevado hasta aquí. Todo comenzó con una decisión y terminó en un silencio que grita, pensó, justo cuando una sombra más se aventuró a sus espaldas, llena de maldad y deseos oscuros. La pregunta no tardó en surgir. ¿Podría soportarlo? El precio de la verdad sería demasiado alto, o la mentira la consumiría a ella y a Valentina. Mientras la tormenta de la niebla rugía a su alrededor, Ana sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse, uno del que no podrían escapar. El viento se tornó un grito hirviente que parecía arrastrar ecos del pasado. Ana se sintió atrapada en el remolino de sombras y murmullos, donde cada palabra, cada sombra, amenazaba con devorarla. Los ojos brillantes de la figura en la niebla parecían ver más allá de su alma, como si supieran cada rincón oculto de su historia. ¿Miedo, Ana? La verdad tiene un precio y no todos pueden pagarlo, susurró la figura, acercándose con movimientos fluidos, casi hipnóticos. A cada paso,
el vapor helado de la niebla se enroscaba a su alrededor como serpientes en busca de su presa. Ana sostuvo la mano de Valentina con fuerza, al tiempo que la presión de la oscuridad se intensificaba. No, no voy a dejar que te lleven, gritó Ana, pero su voz se perdió entre los gritos de las sombras. Valentina, sintiendo la incertidumbre que emanaba su madre, se aferró a ella aún más, la inocencia de su niñez colocándola en un camino peligroso. Mamá, hablemos ya de qué se trata, preguntó la niña, sus ojos grandes llenos de miedo. Era un rostro que llenaba a Ana de agobio, un rostro que la desnudaba ante la realidad de sus decisiones. La figura, con una risa sombría, se giró hacia Valentina. Pequeña, hay verdades que ni siquiera puedes imaginar. Tu madre ha sido la guardiana de secretos oscuros, monstruos que se esconden bajo las camas de los inocentes, victorias que se han construido a base de lágrimas. ¿Es la verdad una carga que llevarás, o un puñal que se clava en tu corazón? Ana sintió que sus rodillas flaqueaban, la menuda figura de su hija era su única ancla en el abismo. No, no puedo Valentina, balbuceó, y la niebla empezó a retorcerse a su alrededor, como si la estuviera asfixiando. La voz del duende, burlona, resonó en su mente, ¿y si ella, con su verdad, despierta a las criaturas que siempre has temido? Valentina, confundida y asustada, miró a su madre una vez más. Yo quiero saber. Sabes que puedo manejarlo, ¿verdad? En su voz había una valentía que iluminaba la noche, pero también una tristeza que desgarraba el alma de Ana. Es un camino peligroso. Hay cosas que una madre debería proteger, pero Ana se detuvo, dándose cuenta de que su propia lucha había creado un muro entre ellas. Las criaturas de la penumbra no son lo único que acecha a los inocentes, interrumpió la figura. La verdad de su origen se entrelaza con la oscuridad que tú misma alimentas. Si no hablas, podría ser demasiado tarde. ¿Acaso deseas que esa sombra esté siempre sobre ella? El corazón de Ana retumbó con una fuerza creciente. ¿Qué sucederá si elijo hablar? La figura sonrió, el horror bailando en su mirada. Aquí, la verdad no es un pasaje hacia la libertad, es la llave que abre puertas que nunca debieron ser tocadas. Y quién sabe qué habrá al otro lado. De repente, un susurro helado se deslizó entre las figuras espectrales, como un eco distante. Mejor la verdad que la sombra, Ana. Cuanto más te aferres a tu silencio, más fuerte será su grito. Cada secreto restará vida a la luz, endureciendo a Valentina y alejándola de ti. Así, el infierno se alimentará de tu impotencia. La niebla comenzó a separarse, mostrando un sendero oscuro. En el silencio, se alzaban amenazas furtivas, como ojos al acecho. Ana miró a Valentina, cuyo rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y terror. Sin otra opción, Ana sintió que una decisión urgente se alzaba en su interior. Está bien, estoy lista para abrir la puerta, afirmó, sintiendo que la sombra se abalanzaba, festín en torno a su palabra. En el mismo instante, una risa macabra resonó a su alrededor, y mientras los secretos emergían de la niebla, Ana comprendió que el precio por la verdad era, en efecto, la pérdida. Pero antes de que pudieran hablar, una figura más surgió detrás de ellas. La noche no quiere que hablen, Ana. La noche quiere que griten. Una sombra que no era de su pasado, sino de un futuro sombrío que nunca vio venir. Las luces comenzaron a parpadear, y la atmósfera se volvió pesada. La pregunta se instaló en el aire, como un susurro. Funerario. ¿Qué había desatado Ana al decidir finalmente hablar? La niebla se retorció una última vez, y la respuesta quedó suspendida, como un grito asfixiado en la garganta de las sombras. La niebla espesa comenzó a disiparse lentamente, revelando un sendero embarrado que se extendía hacia la oscuridad impenetrable. A cada paso que daban, Ana podía sentir cómo la presión de aquellos ojos invisibles se intensificaba. Las criaturas del más allá se movían, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Mamá? Valentina preguntó, su voz temblando, al borde de quiebre. Ana se dio cuenta de que la determinación de su hija había comenzado a debilitarse. La figura amenazante detrás de ella emanaba una energía corrosiva que amenazaba con abrazar cualquier atisbo de esperanza. Todo estará bien, intentó tranquilizarla, aunque su propia voz temblaba. La risa burlona resonaba de nuevo,
un eco que reverberaba en sus mentes y se entrelazaba con sus miedos más profundos. Me parece que la pequeña Valentina no entiende lo que realmente está en juego aquí, dijo la figura, inclinándose hacia la niña con un aire de sinisteridad. ¿No es así, Ana? Ella no tiene idea de lo que podría desatar tu confesión. Ana sintió como sus entrañas se retorcían. Era cierto. La verdad nunca era simple, y desenterrar lo oculto podría tener consecuencias monstruosas. Con cada intento de revelar sus secretos, se maldecía por haberse traído a Valentina a este lugar. La niebla parecía alargar sus tentáculos, atrapando más de lo que podían manejar. ¿Qué quieres de nosotras?, exigió Ana, su voz resonando con una fuerza que no sentía. La figura sonrió, dejando al descubierto unos dientes afilados como cuchillas. Quiero que elijas. Una madre siempre elige. Así que, ¿qué será, Ana? ¿Verás a tu hija rotar en la rueda del destino o dejarás que caiga en el abismo de tu silencio? Valentina se aferró aún más a su madre, el pánico brillando en sus ojos, como dos faros en la noche. No quiero esto, mamá, gritó la niña, su voz quebrándose. El eco de su angustia levantó un estremecimiento por la espina dorsal de Ana, una llamada a la acción. Debes ser valiente, Valentina. Enfrentaremos esto juntas. Ana intentó mostrar determinación, aunque el miedo se apoderaba de su ser en cada palabra. Pero la figura la interrumpió nuevamente. ¿Valiente, dices? ¿Conoces el precio de la valentía, Ana? Puede que una madre crea tener el control, pero el pasado siempre regresa como un depredador. La oscuridad comenzó a girar a su alrededor. Las sombras se formaban en figuras más definidas, criaturas que parecían deambular a través de los límites de lo real. Rosas de espinas brotaban de sus hebras, susurros de antiguas historias malditas fluyeron como un río oscuro, y un miedo primitivo comenzó a alimentarse de sus corazones. ¡Salgan de nuestras vidas! Ana gritó, aunque su voz temblaba, resonando con la desesperación. La figura dio un paso adelante, su forma pulsando como un reflejo monstruoso de sus propias inseguridades. No puedes huir de los secretos, Ana. Se alimentan del silencio y crecen con el miedo, dijo la sombra con un tono grave que retumbó en su pecho. En ese instante, Valentina soltó la mano de su madre, acercándose temerariamente a la figura oscura. ¿Qué eres tú?, preguntó la niña con voz temblorosa, su curiosidad ademante para la inocencia que aún conservaba. Ana sintió que el aire se le escapaba. Valentina, vuelve aquí, gritó, extendiendo la mano, pero la figura se movió rápidamente y atrapó a la niña con un ala sombría. Los ojos de Valentina se agrandaron, su expresión pasó de miedo a una extraña fascinación. Ella está lista para recibir la verdad, Ana, sonrió la figura malévola. O quizás sea más apropiado decir que tú ya no lo estás. La verdadera decisión está en tus manos. Las luces comenzaron a cobrar vida, titilando débilmente en el aire. Ana sintió como el mundo a su alrededor se colapsaba, como si el tiempo y la realidad se retorcieran en una danza llena de caos. Su corazón latía como un tambor, en un ritmo frenético, y la ansiedad llenaba cada rincón de su mente. De repente, la figura se rió, un sonido que hizo eco en las cavernas de su alma. La noche quiere que griten. Recuerda, Ana. La verdad es más aterradora que cualquier sombra que hayas temido. ¿Estás preparada para desatarla? En medio de la tormenta de emociones, la pregunta se alzó en el aire. ¿Qué haría Ana? ¿Podría enfrentarse a la verdad y arriesgar la vida de su hija, o sucumbir al silencio y al horror que se cernía sobre ellas? Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador atravesó la oscuridad, un eco terrible que resonaba en su mente, y mientras todo se sumergía en un caos de luces y sombras, el futuro de Valentina pendía de un hilo, dejando a Ana con un dilema aterrador y un inminente enfrentamiento que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La niebla que había cubierto el cementerio comenzó a disiparse, revelando poco a poco la figura de Valentina, aferrada a su luz parpadeante. Ana sintió que su corazón se desbordaba de emoción y terror, pues sabía que la batalla final estaba a punto de comenzar. El duende, con su sonrisa irónica, parecía alimentarse de la desesperación que emanaba de ambas.
Cada segundo contaba, y el tiempo se sentía como una cuerda tensada, lista para romperse. Valentina, ven aquí, gritó Ana, extendiendo sus brazos, rogándole a la pequeña que se acercara. La luz que rodeaba a Valentina era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, pero el duende la mantenía atrapada, jugando con sus miedos como si fueran marionetas. No temas, mamá está contigo. Tienes que abrir la puerta, Ana, insistió la figura espectral detrás de ella, su voz resonando como un eco retumbante en la niebla pesada. La verdad debe ser revelada o el horror consumirá todo a su paso. Ana miró a Valentina, su pequeña risueña que ahora parecía tan frágil y llena de miedo. Ella sabía que debía ser valiente, que las palabras que estaban por llegar podrían transformar su futuro, pero el miedo la atenazaba. Cada revelación traía consigo el peso de traiciones y secretos que nunca había querido enfrentar. Sin embargo, sabía que si quería liberar a su hija y a sí misma, debía actuar y rápido. Haré lo que sea necesario, exclamó Ana, sintiendo como una nueva chispa de determinación la atravesaba. Mirando fijamente al duende, preparó su corazón, como si cada latido fuera un golpe de tambor, marcando el compás de su valentía. Estoy lista para enfrentar la verdad. El duende sonrió, una mueca que mezclaba burla y asombro. A veces, la verdad es más oscura que las mentiras, Ana. No te engañes, cada palabra tiene un costo. Con una respiración profunda, Ana se detuvo por un instante y luego comenzó a hablar. Mi esposo, Vladel, fue mantenido cautivo por sus propios demonios. Desde que comenzó a llegar tarde a casa, supe que había algo más. Las llamadas a medianoche, las miradas furtivas con personas de su pasado. Él no era quien creí que era. Estaba en algo oscuro, las sombras alrededor de Ana comenzaron a moverse, un murmullo de aprobación resonó en el aire, y Valentina la observaba, con sus ojos llenos de temor y sorpresa. ¿Qué más, mamá?, preguntó la pequeña, temblando. Supe que hizo un pacto con seres oscuros, rituales que lo ataron al control de estos entes. Cada vez que él se alejaba, ellos se acercaban más a mí, a nuestra familia, confesó Ana, sintiendo que una carga finalmente se aligeraba. Un aura de oscuridad se cernió sobre el duende, como si las propias sombras estuvieran horrorizadas por sus palabras. ¿Por qué ocultaste esas verdades de tu hija?, gritó el duende, aunque el eco de su propia voz parecía oscurecerse. Ana sintió que la niebla empezaba a retirar sus garras, el resplandor rodeó a Valentina aún más intensamente. Pero eso ya no podrá volver a suceder, dijo Ana, y de repente, sintió que el poder de las palabras, de la verdad que había guardado, comenzaba a girar a su favor. Solo a través de la verdad ella encontrará la luz y la protección, no más sombras, gritó Ana, su voz resonando con fuerza renovada mientras un viento poderoso comenzaba a soplar alrededor de ellas. El duende, furioso, dio un paso atrás pero no sin antes lanzar un grito desgarrador. No puedes escapar de tus decisiones. La oscuridad siempre regresará, lo sabes bien. Quizás, pero las sombras no podrán vencer el amor que siento por mi hija, contestó Ana, su mirada fija, desafiando incluso al miedo que intentaba consumirla. Hoy enfrentaré todo lo que hemos ignorado. Un temblor sacudió la tierra, y el cementerio pareció despertar, como si la misma esencia del lugar aplaudiera la valentía de Ana. Valentina, aún asustada, dio un paso hacia su madre. La luz que la rodeaba fulguraba con intensidad, como si las fuerzas del más allá defendieran su conexión. En un instante, la atmósfera se tornó pesada, y de entre la bruma, una figura emergió. Era Vlad, con el rostro demacrado y los ojos llenos de dolor. Ana, perdóname, suplicó, aunque su voz estaba ahogada por un horror desconocido. No sabía lo que hacía. Ana sintió un nudo en la garganta. Vlad, lo que hiciste nos arrastró al abismo, pero no puedo permitir que nuestra hija albergue esos miedos. Una determinación ardiente invadió su pecho como una luz en medio de la tormenta. Valentina necesita saber la verdad, pero también necesita saber que su madre siempre estará aquí para protegerla. Con un último suspiro, Vlad se disolvió en la oscuridad, dejando solo el eco de su presencia, una sombra de lo que había sido antes. Las luces comenzaron a brillar más intensamente, iluminando el sendero hacia la salida. Ana, sintiéndose más fuerte que nunca, tomó la mano de Valentina con firmeza. Vamos, mi amor.
no dejaremos que estas sombras nos detengan. Nos enfrentamos a ellas juntas, las risas distorsionadas del duende se escucharon, pero se sentían débiles, ahogadas por la luz que emanaba de madre e hija. No olviden que hay un costo por lo que han hecho. La verdad siempre exige un sacrificio. Ana, con la voz firme, respondió. Estamos listas para afrontar el precio, porque hay algo más poderoso que tus sombras, el amor, y así, entre luces y sombras, Ana y Valentina comenzaron a caminar hacia la liberación, dejando atrás el cementerio lleno de secretos y dolor. Las risas distorsionadas se desvanecieron, y la oscuridad se retiró, como si se viera obligada a apartarse ante la poderosa luz del amor verdadero. Una vez que cruzaron el umbral del cementerio, el aire se sintió más ligero. Las sombras continuaron allí, pero no en el mismo lugar, ahora eran parte del pasado, un eco lejanamente olvidado. Ana sintió que la vida estaba por delante, llena de luz y esperanza, y supo que podía enfrentar cualquier desafío si tenía a su hija a su lado. El mundo exterior las recibió con un amanecer espléndido, señal de que había una nueva realidad esperando. Ana sonrió, un nuevo comienzo por fin era posible. Siempre estaremos juntas, mami. Prometido, dijo Valentina, apretando la mano de su madre. Y siempre seré tu guardiana, respondió Ana, mientras ambas se adentraban en el nuevo día, liberadas de la opresión de su pasado. La luz brillaba con fuerza, y mientras se alejaban, las sombras eran solo eso, un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, siempre existe la esperanza de un nuevo amanecer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Déjale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo ahora mismo. No esperes ni un segundo más.